yo soy filósofa, magíster en Relaciones Internacionales y docente de la materia Historia Política de Colombia en la Facultad de Ciencias Económicas de acá de la Universidad de Antioquia. Respecto a hablar de la consolidación del capitalismo en Colombia, es importante decir que más allá de la consolidación, casi que el capitalismo en Colombia ha sido un sistema económico que ha venido formándose desde el inicio de la formación del país como nación. Es decir, Colombia ha tenido una característica esencial en el transcurso de su historia y es apoyar el sistema económico liberal desde sus regímenes políticos y que conforman su sistema político en general, donde está incluido el sistema económico. En este orden, quiero decir que con la entrada de, o con la aparición de Colombia como nación, con la conformación de Colombia como nación, esta no va a otras perspectivas más allá de estos ideales liberales que claro necesitaron una consolidación inicial desde 1810, 1819, posteriormente pasar por un montón de vicisitudes políticas que tiene que pasar el territorio, que posteriormente lo llevarán a ir solventando su economía a finales del siglo XIX, pero que nunca ha intentado virar realmente hacia una economía diferente a la liberal y en este orden hacia una economía diferente a la economía capitalista, donde la propiedad privada es, digamos, esencial y la acumulación de riquezas es esencial. Entonces, la característica transversal que ha tenido Colombia en toda su historia es que, a diferencia de otros países latinoamericanos, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Chile, incluso como es el caso de Argentina, ha tenido aproximaciones e incluso realidades, como en Cuba, hacia otros sistemas económicos. Colombia siempre ha tenido una perspectiva liberal en lógica del capital. Ahora bien, el capitalismo como sistema económico se consolida a nivel mundial a finales del siglo XIX, que viene de esa doctrina liberal. Esto ocurre fundamentalmente en Europa y posteriormente con la internacionalización del capital esto llegará a otros territorios, en este caso América Latina. Ahora bien, Colombia durante la primera mitad del siglo XX es un territorio que acude a unas políticas que fueron muy comunes a nivel mundial, que fueron precisamente unas políticas de proteccionismo, muy encaminadas por lo que fue la primera crisis o la gran crisis económica, el crack económico del 29, a nivel internacional, pero a nivel país como tal, digamos que hay cierto proteccionismo sin negar el intento de industrialización. Es como una cierta relación entre medidas proteccionistas con un poco de industrialización. Específicamente, después de 1945, económicamente uno puede decir que Colombia entra en una perspectiva proteccionista, influenciado también por ciertas ideas que hay en el ambiente en ese momento de, sobre todo, generar una industria nacional que permita que no hayan muchas importaciones, sino que se desarrolle a nivel país, de manera que pueda más que todo exportar y que crear sus propios productos. Es decir, la lógica proteccionista tiene este comienzo en el siglo XX. Colombia vive esta lógica proteccionista, no le niega parte a la industrialización, pero para la época en cuestión, digamos que estamos todavía en cierto auge proteccionista o en cierta idea de proteccionismo, aunque a nivel mundial, 1945, es más, terminación de la Segunda Guerra Mundial, se va a caracterizar por ser una época donde va a empezar con fuerza una transformación en el plano económico, donde donde el capitalismo resurgirá o renacerá de esas crisis iniciales que vive durante la primera mitad del siglo XX y posteriormente se va a encontrar con el neoliberalismo en los años 70. Pero específicamente en Colombia encontramos una época proteccionista que va a encontrar un problema, y es que digamos que todo el tema de Colombia, reconocer que el café es muy importante, es su ventaja comparativa y que no tiene cómo tampoco
en industrializarse en términos reales, más ciertas crisis económicas que se viven en ese momento, van a hacer que Colombia empiece a pensarse planes de exportación, ¿sí? Entonces uno puede decir, esta época del 45 al 53, donde está Mariano Ospina Pérez en la presidencia, fundamentalmente conservador, va a ser una época un poco paradójica, porque Mariano Ospina Pérez, por supuesto, va a aceptar esas políticas estadounidenses con la creación de la Organización de Estados Americanos aquí tras el famoso el famoso Bogotazo. Durante el famoso Bogotazo se va a consolidar Estados Unidos como un actor importante aquí, y con ello la economía capitalista, pero en ese momento histórico precisamente uno no puede decir que hay capitalismo como tal, es decir, hay una consolidación de una idea que se transfiere a Colombia tras que aquí se haga la Organización de Estados Americanos con unas ideas completamente liberales, con unas ideas democráticas, con unas ideas que de ninguna manera van a ser socialistas, como de pronto en algunos otros territorios empezaban a mostrarse o a perfilarse, lo cual quiere decir que empieza a haber cierta consolidación de esa idea capitalista, pero del sistema como tal capitalista, como específicamente, más que todo neoliberal, no, ¿cierto? Porque en ese orden, insisto, casi que uno puede decir que el capitalismo desde la idea de la propiedad privada ha estado en el transcurso de la historia colombiana. Lo que pasa es que lo que fortalece el capitalismo posteriormente va a ser el neoliberalismo. Entonces, en ese orden de ideas uno encuentra que en ese momento uno no podría hablar como tal de unas políticas de consolidación específicamente capitalistas, o al menos en su máxima expresión, sino que debe también tener en cuenta que hay unas perspectivas proteccionistas donde el Estado está también jugando un papel importante. Que de cierta manera lleva a que incluso en ese momento se pensara para algunos que esas políticas viraban hasta perspectivas de izquierda que no eran así, ¿no? Entonces uno puede decir, es un momento histórico donde el capitalismo, la idea capitalista se consolida, hay un Estado proteccionista, y que posteriormente eso va a llevar a ser mucho más fuerte con las políticas neoliberales que entrarán al territorio colombiano o empezarán a entrar al territorio colombiano durante los años 70 aproximadamente, ahí se consolidarán durante los años 90. Uno podría decir que el capitalismo de libre mercado, ¿sí?, llega a Colombia fundamentalmente desde los años 90. Podría hablar de otro tipo de capitalismo entre el 45 y el 53, 54, podría hablar de otro tipo de capitalismo, no tanto de libre mercado, sino con esas medidas un poco proteccionistas que se establecieron en general en América Latina. Posteriormente llegará la CEPAL y las va a reforzar, los préstamos que las harán reforzar, y que todas las crisis que se generarán de ahí van a llevar pues a que se abra o se vire hacia un capitalismo de libre mercado, ¿no? Pero entonces creo que para concretar diría lo siguiente: Colombia desde su nacimiento nace con unas políticas liberales donde la propiedad privada es fundamental, donde se habla de una idea de una propiedad privada fundamental que es la base del capitalismo. Posteriormente, durante la primera mitad del siglo XX, Colombia va a entrar dentro de una lógica de un Estado proteccionista, lo cual quiere decir, insisto, que no es que no se vaya a industrializar, hay unos procesos de industrialización, pero el Estado va a estar, la economía la va a controlar un poco, no claramente como lo haría un socialismo, pero va a controlar un poco estos procesos industriales. Y durante la época del 45 específicamente al 54 encontramos una consolidación de unas ideas capitalistas fuertes, de un liberalismo muy fuerte, y de el sostenimiento de una idea de la propiedad privada, de los medios de producción en manos privados. En Colombia incluso se tiene que hablar de un capitalismo también de tipo terrateniente, un capitalismo agrario muy fuerte que se mantiene. Las reformas agrarias posteriores realmente no funcionaron, y que todas esas políticas proteccionistas van a llevar a que más adelante se llegue a un capitalismo de libre mercado que se va a consolidar con fuerza durante los años 90. Entonces digamos que esa podría ser un poco el tránsito que uno podría mostrar y focalizarlo pues en esa época de la que estamos hablando. Eso sería un poco como el panorama que yo me atrevo a dibujar de Colombia en ese sentido.